Y en este punto creo que deberíamos detenernos a repasar alguna cosa de anatomía, que además nos servirá para entender otras asignaturas y son conceptos muy preguntados en el MIR. Hemos dicho que cuando usábamos la vía oral, el fármaco sufría del primer paso hepático. Hemos dicho que cuando un fármaco se administraba de forma sublingual, evitaba el primer paso hepático, y que cuando un fármaco se administraba vía rectal, se evitaba parcialmente el primer paso hepático. Así vamos a entender esto explicando con un repaso somero y rápido la vascularización del hígado. El hígado, como sabemos, drena toda su sangre a la vena cava inferior. Pero ¿de dónde le llega la sangre al hígado? Pues en un 80% le llegará de una vena, no de una arteria. Vamos a empezar repasando la vena cava inferior. Vamos a ello. La vena cava inferior recogerá toda la sangre de la parte inferior del tronco. Se formará a nivel de la quinta vértebra lumbar, por la confluencia de dos colectores principales, la vena ilíaca primitiva derecha y la vena ilíaca primitiva izquierda. Ascenderá a la derecha de la aorta y a la derecha de la línea media, en el retroperitoneo hasta el diafragma. De ahí pasará al tórax y terminará desembocando en la aurícula derecha. La vena ilíaca primitiva se formará por la vena ilíaca externa, que recogerá sangre del miembro inferior, y por la vena ilíaca interna, que recoge sangre de la pelvis. El drenaje venoso del miembro inferior lo podemos dividir en un sistema venoso profundo y en un sistema venoso superficial. El profundo estará formado por la vena femoral y la vena poplitea. Si empezamos desde la planta del pie, diremos que una red venosa plantar termina desembocando en una red venosa dorsal, que terminará bifurcándose en la vena safena interna y la vena safena externa. La vena safena externa, recordemos, es retromaleolar. La vena safena interna va a ascender por delante del maleolo tibial, es premaleolar. La safena externa será profunda y desembocará en la vena poplitea, y esta en la vena femoral. La vena safena interna desembocará directamente en la vena femoral. Vemos como la vena safena interna, justo antes de desembocar en la vena femoral, hace un callado antes de drenar. Las venas no deberían hacer callados, porque no tienen paredes propias, y si lo hacen es porque algo las está levantando. Por ejemplo, tenemos el callado, que ahora veremos, de la vena ácigos en el tórax, que se produce por el pedículo pulmonar derecho. Aquí, en este caso, recordemos que el callado de la vena safena interna está dado por la arteria pudenda externa inferior, que es rama de la arteria femoral. La vena ilíaca interna recogerá sangre de la pelvis. Habrá un drenaje venoso parietal y un drenaje venoso visceral formado por distintos plexos. En el hombre vamos a encontrar 4 plexos viscerales: el prostático de Santorini, el vesical, el seminal y el hemorroidal. En el caso de la mujer hay 5 plexos venosos: el periuretral o Santorini, porque no hay próstata, el vesical, el uterino en lugar del seminal, el vaginal y el hemorroidal. Y aquí os he representado, para luego explicaros, que como vemos el plexo hemorroidal drena a través de la vena ilíaca interna a la vena cava inferior. Pero aquí os he hecho una rayita para indicaros que parte de ese plexo va a drenar a la vena mesalaica menor. Ahora lo veremos. La vena cava inferior, en su trayecto ascendente hasta la aurícula derecha, va a ir recibiendo distintos afluentes venosos. Vamos a repasar algunos de ellos. Vemos que recibe sangre de las venas lumbares, que estarán en número de 3 a 4. Solo os he representado las venas lumbares del lado derecho. Vemos cómo éstas se anastomosan entre sí para formar la vena lumbar ascendente, y que ésta se unirá a la 12ª vena intercostal para formar la raíz externa de la vena ácigos. Vemos también cómo la vena ácigos termina desembocando en la vena cava superior. De hecho, es uno de los últimos afluentes antes de que ésta termine desembocando en la aurícula derecha. Y también nos he representado cómo antes de desembocar formará el callado de la vena ácigos, del cual antes hemos hablado. Vamos a ver rápidamente con más detalle la vena ácigos. Como veis, la vena ácigos se forma de una raíz externa y una raíz interna. La raíz externa, ya hemos dicho, se forma de la confluencia de la 12ª vena intercostal y de la vena lumbar ascendente. La raíz interna de la vena ácigos provendrá de la atmósfera renal o de la vena cava inferior.
La vena ácigos del lado izquierdo se va a dividir en vena hemiácigos, la que está en la parte inferior, y vena hemiácigos accesoria, la que está en la parte superior, y como ambas van a ir a confluir a la vena ácigos. A la vena cava inferior también drenará la vena testicular u ovárica derecha. Como vemos, drena directamente a la vena cava inferior. Sin embargo, la vena genital izquierda no drena directamente a la vena cava inferior, sino que desemboca en la vena renal izquierda. Esta zona de tránsito, sumado a que forma casi un ángulo de 90 grados, hace que la sangre a veces se pueda quedar remansada, produciendo una dilatación venosa en el varón conocida como varicocele y que puede producir esterilidad. Los riñones también drenarán directamente a la vena cava inferior, a través de la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Los riñones están situados en la parte posterior del abdomen. El derecho descansa detrás del hígado y el izquierdo justo debajo del diafragma. Este espacio que ocupa el hígado en el lado derecho hace que el riñón derecho esté ligeramente más abajo que el izquierdo. Además, como la vena cava inferior, hemos dicho que estaba desplazada hacia la derecha de la línea media, hará que la vena renal derecha sea también más corta que la vena renal izquierda. Algo parecido sucede con la vena suprarrenal derecha, que drenará directamente a la vena cava inferior, y la vena suprarrenal izquierda, que hará primero parada en la vena renal izquierda. Si seguimos el trayecto ascendente de la vena cava inferior, vemos como el hígado también drenará su sangre a la vena cava inferior. De hecho, el hígado drena el 100% de su sangre a través de las venas hepáticas a la vena cava inferior. Pero, ¿y de dónde recibe la sangre el hígado? El hígado, la gran mayoría de sangre que recibe, proviene de una vena, no de una arteria. Y es que el tracto digestivo, antes de desembocar a la circulación general, primero tendrá que pasar por nuestro filtro, nuestro sistema de gestión de residuos, que es el hígado, a través de la vena porta. Vamos a verlo todo esto en un dibujo con más detalle. En este dibujo vemos de forma cómica la vascularización hepática. El hígado recibirá sangre arterial rica en oxígeno a través de la arteria hepática, rama del tronco celíaco. Y en un 90%, sangre pobre en oxígeno, pero muy rica en nutrientes, a través de la vena porta. La vena porta traerá sangre de todo el tracto digestivo, desde el esófago distal, estómago, duodeno, todo el intestino delgado y grueso. Y llevará sangre, como hemos dicho, rica en nutrientes, pero pobre en oxígeno. Estos nutrientes serán conducidos hasta el hígado para ser procesados. La vena mesentérica superior recogerá sangre de todo el intestino delgado y el colon ascendente. La vena mesentérica inferior o mesaraica menor traerá sangre de los 2/3 distales del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y parte del recto. Esta vena mesentérica inferior se juntará con la vena esplénica formando el tronco espleno-mesaraico o espleno-mesentérico, que junto con la vena mesentérica superior formará la vena porta. La vena porta entrará en el hígado por el pedículo hepático, que lo forman la arteria hepática, el colédoco y la vena porta. Y es aquí, en el hígado, donde un porcentaje del fármaco o la totalidad del fármaco, según si tiene un alto metabolismo hepático o no, se podrá inactivar o alterar por una serie de enzimas que luego veremos. De forma general, diremos que lo que va a pretender hacer el hígado con el fármaco es inactivarlo y transformarlo total o parcialmente en una sustancia más hidrosoluble, más iónica y más polar. ¿Y para qué? Pues ya veremos después que se hace con la intención de poder llevarlo hasta el riñón, que el riñón me lo acepte y que el riñón me lo elimine. Si tras ese proceso de transformación hepática el fármaco siguiese manteniendo un carácter liposoluble, lo eliminará el propio hígado, vía biliar, intestino y heces. Tras procesarse la sangre que le llega por la vena porta, el hígado mandará el 100% de la sangre que le llega a través de las venas hepáticas a la vena cava inferior. Y aquí os he puesto que las venas hepáticas son sostén del hígado.
Os lo he puesto porque alguna vez lo han preguntado, y es que las venas hepáticas son el principal medio de sostén del hígado. Lo que sujeta el hígado no es una fascia, ni un meso, ni un ligamento. El principal medio de sostén del hígado es el pedículo suprahepático. Y ahora la vena cava inferior drenará a la aurícula derecha, ventrículo derecho y de ahí por la arteria pulmonar a los pulmones. La sangre se oxigena y volverá a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y desde ahí por la arteria aorta el fármaco se podrá distribuir por todo el organismo. Con estas líneas rojas os he pretendido representar lo que serían las carótidas y cómo la sangre viajaría hasta el cerebro y volvería por la vena cava superior. Recordad que ya hicimos un vídeo de la arteria carótida. El sistema circulatorio lo podremos dividir en circulación mayorosistémica y circulación menor-pulmonar. Y ahora que ya hemos repasado la anatomía, con todo lo que ya sabemos, vamos a repasar lo que hemos estudiado de las vías de administración y qué es esto del primer paso hepático. Mirando el dibujo, si yo os pregunto, ¿qué ocurre si nosotros administramos un fármaco por vía oral? Como vemos, el fármaco entrará por la boca, pasará por el esófago, estómago y a nivel del intestino delgado se absorberá por la vena mesentérica superior. Recordad que habíamos dicho que los fármacos ácidos leves se absorbían mejor en medios ácidos, como el estómago, y que los fármacos con un carácter básico leve se absorbían mejor en medios alcalinos, como el duodeno. El fármaco viajará por la vena porta hasta el hígado y allí sufrirá lo que se conoce como primer paso hepático, y es que ha tenido que pasar en primer lugar por el hígado antes de poder llegar a la circulación general. Allí, en el hígado, un porcentaje del fármaco posiblemente se inactivará por acción enzimática, con lo que el porcentaje de fármaco que finalmente alcanzará intacto la circulación general se va a reducir. Por ejemplo, nos pueden decir que la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral es del 75%. Es decir, que solo el 75% del fármaco administrado llegará intacto a la circulación general y solo ese 75% es el que podrá tener acción farmacológica. ¿Y ahora qué ocurre si administramos un fármaco por vía sublingual? Será también un tipo de administración enteral, pero que va a seguir un recorrido distinto. El fármaco entrará por aquí, a la vena cava superior, aurícula derecha, pulmones, ventrículo izquierdo y a la circulación general. Por eso dijimos que la vía sublingual era una vía rápida que evitaba el efecto del primer paso hepático y consecuentemente llegará más porcentaje de fármaco inalterado a la circulación general. Si nosotros administramos ahora un fármaco por algún tipo de vía parenteral, por ejemplo, usando una vía intravenosa, es decir, pinchamos directamente en una vena, bien una vena periférica del miembro superior o del miembro inferior, como las que nos cogen en la mano o en el brazo, o bien una vía venosa central, en donde se entra a través de la subclavia, yugular o la femoral, estaremos accediendo por este nivel de la vena cava superior o de la vena cava inferior. Y como vemos, estamos administrando directamente el fármaco al torrente sanguíneo, con lo que la biodisponibilidad del fármaco por vía intravenosa, como ya dijimos, es del 100%. Si administramos el fármaco por otro tipo de vía parenteral, por ejemplo ahora una vía intramuscular en la zona del glúteo, del deltoides o del vasto externo del cuádriceps, no pinchamos o canalizamos directamente en una vena. Pero como dijimos que el músculo está muy vascularizado, rápidamente se va a acceder a la circulación venosa. La absorción por vía intramuscular se realiza a través de los capilares sanguíneos de la zona en la que hemos pinchado. Y es esta, la membrana de los capilares sanguíneos, la única membrana que debe atravesar el fármaco para penetrar en la circulación, con lo que su absorción será muy rápida y también tendrá una rápida distribución a los tejidos periféricos. Dijimos que las vías parenterales serán más rápidas que las enterales. Y dentro de las parenterales, porque alguna vez lo han preguntado, si nos dan a comparar entre cuál tiene más rápida distribución a los tejidos periféricos, si la intramuscular o una inyección subcutánea,
habrá que tener en cuenta que el músculo está más perfundido y además estamos inyectando intramuscularmente, es decir, a un nivel más profundo, con lo que más rápido se absorberá, más rápido se accederá a la circulación venosa y, consecuentemente, más rápido se va a distribuir a los tejidos periféricos un fármaco inyectado por vía intramuscular versus un fármaco inyectado vía subcutánea. Vemos que hay un paso por los pulmones, por eso algunos fármacos tendrán como efecto adverso o si los inyectamos de forma muy rápida nos van a poder producir, entre otras cosas, tos. El otro tipo de vía parenteral es la vía intraarterial, en donde entramos en una arteria. Ya dijimos que estaba limitada a quimioterapia, vasodilatadores de acción local o para algún estudio concreto de neuroimagen. Y si yo os pregunto, ¿la biodisponibilidad por vía oral es mayor o menor que la biodisponibilidad por vía subcutánea? Pues viendo el dibujo es evidente que va a llegar más fármaco intacto si lo inyectamos vía subcutánea. Si nos fijamos, vemos que cualquiera de las vías de administración parenterales, la intravenosa, la subcutánea, la intramuscular, etc., también en algún momento, tras distribuirse y hacer su efecto, por la arteria hepática van a llegar al hígado para metabolizarse y biotransformarse, para poder ser eliminados vía biliar o bien vía renal. Lo que no es lo mismo es pasar por el hígado en primer lugar antes de alcanzar la circulación sistémica, que es lo que llamamos efecto de primer paso hepático, como ocurría con la vía oral, que pasar por el hígado después ya de haberse distribuido y haber hecho su efecto farmacológico, con lo que ya no nos interesa el fármaco. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para destacaros la importancia del hígado. El hígado no solo tiene la función de metabolizar los fármacos, inactivarlos y hacerlos hidrosolubles. Entre otras muchas funciones, tiene por ejemplo la función de glándula. Ya veremos que manda a sangre proteínas de la coagulación, albúmina para el transporte, etc. Ya vimos en las clases de bioquímica que también interviene en el metabolismo. Guarda el glucógeno, ya vimos en la glucogenogénesis, podía controlar los niveles de glucosa en sangre, la glucemia, con la glucogenólisis, o incluso podía formar glucosa a partir de precursores no hidratos de carbono como la gluconeogénesis. Así es un órgano muy importante y que hay que cuidar. Y esto lo digo porque hay sustancias que a veces tomamos sin miedo, como por ejemplo el alcohol, o muchos fármacos, como por ejemplo los que toman los deportistas, los anabólicos, que pueden terminar dañando el hígado. Y estamos viendo que el hígado es un órgano único, con funciones vitales y necesarias para la vida. No existe la diálisis hepática como ocurre con el riñón y la única solución es el trasplante y esto es muy complicado. Así que dale la importancia que se merece y cuídalo. Y ahora vamos a ver un tipo de vía enteral que nos hemos dejado para el final, la vía rectal. ¿Qué dijimos que ocurría cuando administrábamos un fármaco por vía rectal? Dijimos que evitaba parcialmente el efecto de primer paso hepático. Vamos a verlo con el dibujo. Si administramos un fármaco por aquí, se absorberá por la vena mesentérica inferior o mesaraica menor y desde ahí a la vena porta hasta el hígado. Así, un fármaco por vía rectal sufrirá el efecto de primer paso hepático, es decir, pasa primero por el hígado antes de llegar a la circulación general. Sí, pero parcialmente. Si os fijáis, aquí os he puesto parte del recto, porque la otra parte del recto drena a la vena cava inferior. Es decir, el recto va a mandar su sangre a la vena mesentérica inferior y a la vena porta, pero otra parte del recto la va a mandar a la vena cava inferior. Recordemos que esto ya os lo señalicé en el dibujo de la vena cava inferior. Y es por esta razón que decimos que un fármaco administrado por vía rectal sufre parcialmente el efecto de primer paso hepático. Estas zonas del tracto digestivo que mandan su sangre a los dos sistemas se conocen como anastomosis portocavas. Y es que hay lugares del tubo digestivo donde se anastomosan los dos sistemas, es decir, que van a mandar su sangre a cada uno de los dos sistemas, al sistema porta o de la vena porta y al sistema cava o de la vena cava. Los órganos del tubo digestivo donde se anastomosan los dos sistemas son 4 y los recordaremos con la mnemotecnia Perú.
Las zonas serán P de peritoneo parietales. El complejo duodenopáncreas drenará a los dos sistemas. E de esofágicas, porque también habrá anastomosis portocava en la zona del esófago inferior. R de rectales. Como acabamos de ver, el recto será una de las zonas que drenará los dos sistemas. Y U de umbilicales. ¿Y qué interés pueden tener para nosotros estas zonas donde se anastomosan los dos sistemas? Mirad, cuando uno de los dos sistemas se obstruye, normalmente el que se obstruye es el sistema porta, por ejemplo en una cirrosis hepática en un paciente alcohólico. ¿Qué ocurre en una cirrosis? Hay aumento de la resistencia en el flujo portal, hipertensión portal, la sangre no fluye bien hacia el hígado. ¿Y qué ocurre? Que el sistema cava va a tener que recibir un mayor volumen de sangre al que no está acostumbrado. Las venas se van a ingurgitar, se van a dilatar y se va a dar lo que se conocen como varices. Estas dilataciones venosas en el esófago inferior producirán lo que se llama varices esofágicas, dando hemorragias, incluso muerte por hemorragia digestiva alta. La obstrucción del sistema porta en la zona rectal, en el plexo hemorroidal, podrá dar hemorroides y sangrado rectal. A nivel umbilical, una obstrucción hepática y del sistema porta aumentará de tamaño las venas de la zona, produciendo lo que se conoce como circulación colateral. Veremos unas venas ingurgitadas en la zona del abdomen que, como no pueden ir a drenar a la vena porta, tendrán un sentido descendente porque van a drenar al sistema cava, a la vena ilíaca externa. La siguiente fase que vamos a ver es la de distribución. Ya tenemos el fármaco en nuestro torrente sanguíneo y desde allí se tiene que distribuir al órgano diana.